Soy el villano, idiotas. Capítulo 10. Narra Cele. Cele. Duro 2 horas haciéndolo bien rico. Wow, de las chicas soy su favorito. El pollito amarillito. En la palma de mi mano. De mi mano. Canté sabiendo que las dos canciones no tenían nada que ver. Iba de camino a clases sin perderme ni distraerme ni nada, así que hoy será una de las veces en las que llegaré temprano a clases, o eso creía hasta que una especie de pequeña horda de lo que al principio me parecieron zombies pero que en realidad eran algo como fans, me rodearon y ahí fue cuando me arrepentí de la sesión de fotos que hice. Al parecer la revista había salido a la venta este mes y yo había ganado fama por mi apariencia, que según ellos era muy atractiva y linda, y también algunos fans celosos por las fotos mostradas con Adrien. Menos mal que no vieron la del beso. El fotógrafo Francesco, digámosle porque no me sé su nombre, tuvo la decencia de no poner esa foto. En fin, la hipotenusa. En ese momento, aturdido y con un dolor de cabeza, hice lo que cualquier persona normal y en su sano juicio haría. Cele. Mirad. Poco yo peleando con la Dora Exploradora en moto. Dije señalando a un lugar con fingida sorpresa y todos giraron. Me permití unos segundos para reír por la tremenda jugada que me había marcado y que todos se la creyeran, y luego salí corriendo como alma que lleva el diablo. Ellos me siguieron y al girar una esquina alguien me tomó del brazo y me acercó a él dejándome en su pecho. Miré hacia arriba y era Adrien. Este me indicó con un dedo en mis labios que guardara silencio y me pegó aún más a él. Estábamos en una especie de hueco algo oscuro. Y al fin logramos perderles de vista. Suspiré aliviado y le miré. Cele. Gracias. ¿Y qué haces aquí? Adrien. Ah, pues. Decidí escaparme para venir andando y acabé en tu misma situación. Iba a seguir hablando pero lo interrumpí. Cele. Oye, ¿te importaría soltarme? Por favor. Pareció acabar de darse cuenta de que me seguía sosteniendo pegado a él y rápidamente me soltó sonriendo nervioso. Cele. Gracias. Volviendo al tema. Están locos. A ver ahora en qué me he metido, y para una vez que iba a llegar temprano. Dije algo molesto. Adrien. Sí. Los fanáticos pueden ser algo molestos a veces. ¿Te has enterado? Cele. ¿De qué? Adrien. Quieren que seamos pareja. Después de que la revista saliera somos el nuevo ship de los fans. Por un momento sentí mis mejillas calentarse, y más por su insistente mirada que esperaba alguna reacción o respuesta de mi parte, pero luego sacudí la cabeza y empecé a caminar con cautela haciéndole un gesto para que me siguiera. Cele. Vamos. Adrien. ¿A dónde? Cele. ¿Al instituto? ¿A dónde si no? Cele. Yo te guío. Ya me he aprendido el camino y sé llegar sin perderme, tú déjamelo a mí. Sonreí orgulloso y seguí caminando. Él me siguió y justo después me choqué con una farola y caí al suelo. Cele. Ay. Me quejé por el dolor y Adrien empezó a reírse, pero paró de hacerlo para ayudarme y yo le miré mal por reírse de mí. Pero así son los buenos amigos. Se ríen y luego te ayuda. Me ayudó a levantarme ofreciéndome su mano y sacudiendo la cabeza para dejar de reír. La verdad que a pesar de que no quedara tanto con Adrien como con Luca y Yuleka, él también era de mis mejores amigos y se juntaba con mi grupo de amigos, así que siempre acabábamos pasando tiempo juntos. Cele. ¿Por qué me pasan estas cosas siempre a mí? Acaricié el lugar del golpe y Adrien me miró con ternura. Adrien. Esto es increíble, eres más torpe que incluso Marinette, ¿estás bien? Dijo con gracia y yo giré a verlo, pero al girar me encontré con que su rostro estaba a centímetros del mío. Cele. Ese sí. Estoy bien y no te pases, tampoco llego a ser torpe niveles Marinette. Dije y retrocedí un poco. Él rió por mi respuesta. Cele. ¿Qué hacías? Pregunté curioso. Adrien. Nada. Solo inspeccionar el golpe. Buscó algo en sus bolsillos y se volvió a acercar a mí como antes.
Iba a decir algo pero entonces puso una tirita en el lugar del golpe y luego me dio un beso. Adrien. Oye Cele. Dime, Adrien. Si sabes que por aquí no se va al instituto, ¿no? Cele. No me jodas que me he vuelto a confundir. ¿Suerte? ¿Orientación? ¿Puntualidad? ¿Qué son esas cosas? ¿Se comen? Pensé irónicamente y fruncí el ceño e inflé los mofletes al escuchar a Adrien burlarse de mí. Haciéndome el indignado. Adrien. Vamos, no te enfades. Yo te llevo. Narrador omnisciente, yo, al verlo medio enfadado por sus burlas. Adrien le revolvió el cabello de forma cariñosa y le sonrió, haciendo que Cele cerrara los ojos por la muestra y sonriera también. A Adrien a veces Cele le recordaba a un pequeño gatito salvaje y malhumorado. Rió mentalmente por imaginárselo como un gato y habló. Adrien. Vemos, no te enfades. Te llevo yo. En realidad no es tan tarde. Cele asintió y empezaron el camino al instituto. Estaban algo alejados por haber huido anteriormente. Mientras caminaban en un silencio cómodo, había una cosa que no dejaba de carcomerle la mente a Adrien. ¿Lo del otro día con Luca realmente eran novios? Eso parecía. Le llevó a clase y se despidieron con un beso y delante de todos. En cierto punto del trayecto Adrien se paró haciendo que Cele también parara de caminar para ver si pasaba algo. Cele. ¿Adrien? ¿Pasa algo? Adrien estaba en su mundo y no contestaba. Hasta que Cele se acercó y pasó su mano por delante de la cara de Adrien varias veces, moviéndola de un lado a otro. Cele. ¿Hola? Llamando a mundo Adrien. Rió suavemente pero dejó de reír al notar la extraña aura de Adrien. Cele. ¿En serio pasa al? Se cayó al ser tomado por la muñeca repentinamente y tras ser llevado a un lugar un poco apartado que estaba cerca fue acorralado en la pared. Cosa que no pudo evitar recordarle a Cat Noir. Cele. ¿Qué? Iba a hablar pero nuevamente fue interrumpido por Adrien. Adrien. Cele. ¿Tú y Luca sois novios? Cele miró hacia arriba a Adrien con duda, queriendo reír por la pregunta pero no lo hizo al ver la intensa mirada de Adrien. Cele. Nope. Simplemente el otro día me llevo a clases porque me lo encontré y lo besé accidentalmente al ir a darle un beso en la mejilla porque él giró la cabeza. Sonrió nervioso. Más de lo normal. Cele no lo entendía porque estaba dándole explicaciones. ¿Acaso Adrien estaba celoso? ¿Y por qué estaba tan jodidamente nervioso? Muchas preguntas y pocas respuestas. Eran los pensamientos que rondaban por su cabeza. Cuando contestó Cele vio un ligero alivio en los ojos de Adrien y como sus expresiones eran ahora más relajadas. Ambos se miraron intensamente durante unos segundos, Adrien sin apartar la mirada de los ojos lila rojizo de Cele. Durante un segundo Cele pudo ver un brillo gatuno en la mirada de Adrien, recordándole vagamente a su enemigo. Y entonces finalmente uno de los dos habló siendo Adrien. Adrien. ¿Puedo? Se quedó en silencio durante unos segundos, analizando al menor el cual seguía algo nervioso. Adrien se dio cuenta de esto y acarició su mejilla con cariño relajando un poco al menor y volvió a hablar. Terminando la frase. Adrien. ¿Puedo besarte? Cele titubeó unos segundos antes de sin saber por qué asentir. Entonces Adrien le besó, moviendo sus labios sobre los de Cele. Al principio un beso normal pero luego lamió levemente el labio inferior de Cele, pidiendo permiso para explorar su cavidad bucal. Cele se lo concedió y ambos empezaron a explorar sus bocas. A ambos les parecía una sensación familiar, como si se hubieran besado de esa manera antes, pero Adrien simplemente ignoró ese detalle. Entonces Adrien se separó y fue ahí cuando Cele lo vio. Vio a Cat Noir en Adrien. Algo hizo clic en su mente. Todo tenía sentido y él lo sabía. Lo sabía desde hace tiempo. Él había sido el sospechoso en su lista desde el principio, pero no quería aceptar que su amigo Adrien, de las primeras personas que conoció al llegar a París y que le había brindado su amistad sin esperar nada a cambio, era la persona a la que se iba a tener que enfrentar, pues sus crueles y desesperados planes así lo dictaban.
Y fue en ese momento en el que por primera vez Cele deseó no tener razón. Mordió sus labios en un acto de ansiedad y desvió la mirada para después seguir el camino al instituto a paso rápido como si nada. Esta vez él solo. Adrien no le siguió. Solo le dejó ir y se preguntó mentalmente si había algo que había hecho mal o si Cele ahora estaba enfadado con él. Adrien se dirigió al instituto. La profesora llegó tarde y gracias a eso Adrien pudo estar a tiempo, pero Cele aún no llegaba. Poco después llegó Cele intentando entrar disimuladamente. Cosa que falló y acabó recibiendo el pequeño regaño de siempre que ya se sabía de memoria, pero al menos su profesora era un amor de persona y jamás le ponía retrasos por más tarde que llegara. Con el confirmamiento y la asimilación de que Cat Noir era Adrien, dio por hecho de que Marinette, la otra sospechosa de su lista, era Ladybug. Hizo un croquis mental de las identidades de los demás del grupo de superhéroes, teniendo en cuenta apariencia. Cosas como el color de pelo u ojos que normalmente sabía por experiencia propia que no solían cambiar al transformarse y la cuestión de que debían ser personas cercanas y de confianza para Ladybug. Es decir, Marinette. Lo que solo le dejó con el círculo de amigos y conocidos de esta. Llegando a la conclusión de la identidad de todos los demás y llegando también a otro amigo importante y cercano para él. Luca. Precisamente a quien Ladybug había mandado a atraparle. También Yuleka, Rosita, Mark y Nat. Su grupo de amigos más cercanos, pero estos eran un problema menos, pues raras veces eran convocados por Ladybug. Suspiró frustrado. Volvió a morder sus labios con ansiedad al darse cuenta que todas las personas que apreciaba y que eran sus amigos eran en realidad sus enemigos. También. Pero no les culpaba. Ellos no lo sabían y Cele era más listo y perspicaz de lo que aparentaba ser y encontraría la manera de apartarlos sin hacerles daño en el trayecto si se llegarán a enfrentar. Pero su principal problema eran Luca y Adrien. Con Luca lo podía manejar lo de no hacerle daño, pero muy a su pesar probablemente no sería lo mismo para Adrien. Se calmó y ordenó sus pensamientos. Durante esa clase Cele no prestó nada de atención y se llevó otro pequeño regaño que también se sabía de memoria por andar distraído algunas veces. Pero consiguió algo mejor. Información. Para Cele la información era poder y para su suerte era de lo que más tenía y lo que más fácil conseguía. Ya fuera con su brillante mente. Teorías y pequeñas investigaciones o lo que también iba de la mano a lo anterior. A través de las personas. Aunque claro. Esto último lo hacía sutilmente sin que nadie a su alrededor le diera cuenta. Ni siquiera las mismas fuentes de información. Esto se le hacía fácil ya que las personas confiaban en él y con razón. Una vez le contarán un secreto o algo que no quisieran que contara. Él no lo haría jamás, además de que daba muy buenos consejos. Consejos que luego él no aplicaba casi nunca, pero eso lo hacemos todos. Una pequeña sonrisa de emoción asomó por su rostro. Si jugaba bien sus piezas podía utilizar toda esa información a su favor y conseguir pronto su objetivo. La cosa empezaba a ponerse interesante. Ahora la partida había empezado. Y Cele era quien llevaba ventaja en este juego. Sabía la verdadera identidad de todas las piezas enemigas. Peones de Ladybug y también sabía a la perfección cuáles serían sus próximos movimientos. Los suyos y los de Ladybug. Porque Cele no iba un paso por delante de ellos desde un principio. Sino dos, y eso era lo que le hacía sonreír victorioso. Había tenido razón desde el principio y a Cele le encantaba tener razón. Nota de autor. Hola, ¿qué os ha parecido el capítulo? ¿Ha parecido que Cele es un manipulador o algo así? No quería eso, pero creo que ha dado la impresión. Contestad sinceramente si os ha parecido aburrido o algo para que pueda mejorar. Últimamente he perdido votos. Pero en realidad no me importa eso. Mientras sigan leyendo esta historia yo seguiré escribiendo para ustedes. Solo que como escritora cuando sucede esto me preguntó la razón. Si es que han dejado de leer. Les resulta aburrida. No les gusta por dónde está yendo la historia. ¿Os esperabais que Cele fuera así de listo? Bueno. ¿Ha dado esa imagen? Creo que sí, no. ¿Alguna sugerencia? ¿Cosa que queráis que pase o algún consejo?
Perdón por tardar tanto en actualizar esta vez. Tenía el cap planeado pero lo borré y lo volví a empezar a escribir varias veces y al final ha salido algo bastante diferente a lo que planeé. Además últimamente no me daban ganas de escribir y el tema de rayarme la mente por los votos, pero aún así siempre hay muchos comentarios en los que me animáis a seguir y en los que me decís que os gusta esta historia y que me tome mi tiempo, y realmente son comentarios que me animan mucho. O cuando en general comentáis o votáis. Muchas gracias a todos. De verdad, no pensé que tantas personas leerían esta historia. Os parecerán pocas comparada con las demás historias de Wattpad, pero para mí son un montón. Sé que puede que solo sea porque de esta temática hay pocas historias y no por cómo escriba o haga la historia, pero igual me alegra. En fin, me acabo de dar cuenta de que siempre escribo por la noche y acabo actualizando súper tarde. Como ahora, sorry por las faltas de ortografía que podáis encontrar. Peor, en mi defensa diré que a veces es culpa de corrector. No sé todavía cómo escribiré los próximos capítulos, pero se viene drama. Drama. Conflicto. De todo. De todo. Bueno ya. ¿Es broma o era real? Lo veremos en el siguiente capítulo. Bueno, ya paro. Perdón, pero siempre quise escribir eso XD. Bueno, gracias otra vez a mis queridos lectores. Los leo. Eso ha sido todo por ahora. Hasta pronto.